Anunciábamos en los días previos el mensaje del día de hoy, la naturaleza del pecado, y seguimos con la predicación expositiva y secuencial del segundo libro de Samuel, y haciendo un poquito de memoria de lo que vimos la semana pasada. Habíamos visto el pacto hecho entre David y Jonatán, donde Mefiboset había sido beneficiado de ese pacto. Habíamos dicho que David ahí es figura del padre, Jonatán una figura del hijo, y Mefiboset una figura de usted y yo, que somos beneficiados de un pacto, ese pacto de redención, del cual también hablamos la semana pasada, que nos benefició a nosotros por el solo hecho de ese pacto eterno de redención que se hizo en la eternidad, por supuesto. Vimos también la naturaleza de un pacto, cómo el pacto eterno se componía de 3 elementos. Si ustedes, de los que son responsables, toman nota, estudian. Dijimos que el pacto eterno está compuesto por el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Si usted no oyó el audio o el mensaje de la semana pasada, óigalo, porque es fundamento de nuestra fe. También exhortamos a no confundir el pacto de obras con la ley mosaica. La ley mosaica fue puesta para hacer resaltar ese pacto que solamente pudo cumplir Cristo y que el hombre no pudo cumplir. Para eso vino la ley. Importantísimo entender esto, fundamento para entender la Biblia y el Evangelio. Y hay algo que deberíamos saber, y es que hemos creído que nosotros corremos el riesgo de llenarnos de orgullo cuando nos alejamos de Dios. Eso es lo que a veces pensamos, ¿no? Si me alejo de Dios, si dejo de orar, si no me congrego, me empiezo a llenar de orgullo. Pero quiero decirles que es todo lo contrario, que el riesgo más grande de enaltecernos, de llenarnos de orgullo, es cuando más de Dios tenemos. Cuando esté más lleno de Dios, cuando usted más victorias tiene, es el momento más difícil, donde hay que prestar mucha atención, porque las mayores caídas no son cuando nosotros estamos más ahí, más o menos, que vamos tratando de ir. No, cuando estamos en la cúspide, cuando estamos en la cima, es cuando se presenta el riesgo de que podamos llenarnos de orgullo y que ese orgullo provoque una caída en nuestras vidas. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que nos revela, así como venimos viendo la vida de David, el apóstol Pablo, y ya vamos a ir a 2 Corintios 12:7. Fíjese la experiencia del apóstol Pablo, dice: y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Fíjese cómo el riesgo era de tener tanta revelación, de tener tanto entendimiento, nos hace correr el riesgo a veces de creernos algo, de creer que eso no lo hemos recibido, que eso lo hemos generado nosotros porque somos geniales y bárbaros. Entonces, como entiendo mucho, me empiezo a llenar de orgullo. Ese es el riesgo que se corre, el peligro que se corre cuando estamos llenos del Señor, cuando tenemos revelación, cuando el Señor ha puesto en nuestras vidas dones, talento, entendimiento. Hay gente que le es más fácil entender que a otras. Entonces, como entiende todo, corre el riesgo, mi hermano, de llenarse de orgullo. Por eso, la palabra de exhortación viene a nuestras vidas. Y estamos en el segundo libro de Samuel, seguimos avanzando en la secuencia. Habíamos llegado, previamente habíamos visto el pacto de Dios con David, el pacto de David con Jonatán, y luego de ese pacto que Dios hace con David, el rey estaba experimentando su mejor momento de vida. David estaba en la cúspide, no había mejor momento para David en esos días. Mire, casi todos los pueblos que circundaban a Israel habían caído rendidos a los pies de David. Y vamos a leer en 2 de Samuel 10:17 para ver un poquito el panorama de cómo estaba David e Israel en esos días.
Dice, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán, vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. ¿Sabe qué significa le sirvieron? Se volvieron tributarios, ahora pagaban impuesto a David. Todas las naciones que eran antagónicas, que eran contrarias a Israel, ahora eran súbditos de Israel y del rey y pagaban impuestos. Esa era la situación en la que estaba David y todo Israel. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Esta era la situación del rey David. Estaba, como dije recién, en la cúspide, estaba en el mejor momento, estaba en una situación inmejorable, posicionado como rey, ganador en todas las batallas, todos los reyes le servían, todo el pueblo estaba rendido a David. Imagínense, cuando el rey le va bien, todo el pueblo lo victoriaba, todo el pueblo decía, no, tiene una imagen positiva. Las encuestas daban 90 y pico % de imagen positiva. Así estaba David en esos días. Y Dios encima le había asegurado descendencia por siempre. Se le había juntado todo. Dios se le había aparecido y había hecho pacto con él. Y siempre un hijo tuyo va a estar en el reino, en el trono. ¡Fua! Imagínense todo eso, era una tras otra. Todo le iba bien. David ya era medio un semidios porque ya cumplía pactos. A ver, ha quedado alguien de la casa de Saúl para que yo haga misericordia. Hacía misericordia. La situación en la que estaba era una situación hermosa, pero al mismo tiempo peligrosa. Y este es un punto crítico en la vida de todo hijo o ministro de Dios. Esto puede pasarle a usted, me puede pasar a mí. Todo te funciona, todo te va bien, pero la sabiduría de la palabra, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu tiene que venir a nuestros días, a nuestra vida, para alertarnos, para que seamos sabios, para que tomemos consejo. Y vamos a ir a 2 de Samuel 11:1, ya estamos en el capítulo 11. David en este momento de gloria, dice el capítulo 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Y acá está la frase clave, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjese, es el momento del relax, es el momento donde todo va tan bien que nos empezamos a relajar, y esto le pasó a David. Y aquí comienza el declive moral de David. Hay un comentarista, que tengo un comentario de Matthew Henry, aquellos que estudian lo deben conocer, y este comentarista dice que la caída de David se debió a 3 motivos, a 3 razones. Primero, la negligencia en sus deberes. Él tenía que salir a la guerra, él era el rey. Se ve que se había tomado un año sabático porque desde todas las victorias, desde que Dios hizo pacto, había pasado un año. Así que el hombre se había puesto ahí a descansar, a tomar sol en las terrazas, mientras todo el ejército peleaba. Algunos cristianos son así, ¿no? Mientras todos oran, mientras todos se congregan, mientras todos pelean con las tinieblas, ellos en sus casas, ahí relajados. Hermano, tome consejo de lo que estamos hablando. Primer punto, la negligencia en sus deberes. Segundo, el amor a la comodidad y a un carácter perezoso. David, sí, David, ese rey que usted siempre lo tiene allá arriba, se volvió perezoso. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado alguna vez con la pereza? Yo voy a levantar la mano y me imagino que usted, como ser humano, le habrá pasado alguna vez de luchar con la pereza. Usted sabe que la pereza es un pecado, es una obra de la carne, es un fruto de la carne y debemos luchar contra eso. Y el tercer punto del que habla Matthew Henry es un ojo errante. 3 causas por las cuales el rey David terminó en los pecados aberrantes que vamos a ir viendo al avanzar este libro. Entonces,
Es aquí donde la vida a David se le complica. De estar en la cúspide, de estar en su mejor momento, de estar en la gloria. Y usted sabe lo que pasó. Él estando en su terraza, no salió a la guerra y se puso a ver desde su terraza, empezó a observar y dice la Escritura que vio a una mujer que se estaba bañando en una terraza continua cerca del palacio y el rey la manda a llamar. Se ve que le gustó la mujer. Resulta que, para hacerlo rápido, se acuesta con la mujer, la embaraza y luego de algunos días se entera que esa mujer había quedado embarazada. El marido de esta mujer era uno de los mejores soldados que tenía Israel, un tal Urías Eteo, varón valiente de las compañías de los guerreros de David. Y David se entera de que la mujer queda embarazada, pero cegado por el poder, porque otra de las cosas que pasa es que cuando estás en la gloria te crees indestructible, te crees que te pasa lo que a veces le pasa a los políticos, ¿no? Se creen que porque están en un lugar en una posición de poder y porque hace mucho tiempo y parece que los religieron y los volvieron a votar, ya se vuelven como un dios, ¿no? Como que nadie ya puede cuestionar lo que dicen. Ese es el riesgo de toda persona que ocupa un puesto de liderazgo también. Si alguno aquí anhela obispado, dice la Escritura, buena obra desea. Si quieres liderar, si quieres servir al Señor, si quieres un diaconado, si quieres un ancianato, está buenísimo y yo te aplaudo que busques servir al Señor. Lo que sí te digo es que antes de servir al Señor tienes que conocer los consejos de la palabra, porque llegar a una situación de autoridad o de responsabilidad sin conocer los peligros del ministerio puede ser mortal para nuestras vidas. Entonces vemos que David, cegado por el poder y por el buen nombre, trama un plan para matarlo. O sea, no se arrepintió, no dijo me equivoqué, no, él dijo vamos a tapar el pecado, lo vamos a ocultar. Total, tengo poder, soy el rey, ¿quién se va a enterar? Y le pidió a sus generales que mandaran al frente de batalla a Urías Eteo, lo pusieron ahí que lo mataran y de hecho eso fue lo que pasó. Lo terminan matando a este buen hombre y muere en combate. Voy a pasar a leer 2 Samuel 11:26. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Imagínense, ¿quién le iba a decir algo al rey? Es más, acostumbrado a un rey como Saúl, que si le decías algo que no le gustaba, te mandaba a la guillotina, te cortaba la cabeza. Y comúnmente los reyes son medios despóticos. David tenía un corazón bueno, un corazón conforme al corazón de Dios, pero también tenía lo que vamos a ver hoy, una naturaleza caída, una naturaleza carnal. Y la naturaleza carnal, cuando no está gobernada por el Señor, reacciona de esta manera. Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él había cometido un pecado execrable, aberrante. Y acá comienza, cuando leemos, hemos entendido que acá tenemos que tomar consejo para nosotros que hemos alcanzado los finales de los tiempos, pasando por la cruz, trayendo estas enseñanzas y trayéndolas al nuevo pacto, debemos ver qué cosa nos dice el Señor a nosotros que estamos viviendo bajo este pacto. Y una de las cosas que aprendemos tiene que ver con la pereza o con el ocio, que son el caldo del cultivo para el pecado. Tal vez nunca te lo dijeron, pero muchas veces el pecado se gesta en el ocio. Se gesta cuando uno no tiene ocupada la mente, cuando uno no está haciendo lo que tiene que hacer, cuando uno tiene mucho tiempo libre, que fue lo que le pasó a David. Entonces, mi hermano, nosotros debemos estar donde tenemos que estar. No estar donde tengo que estar es peligroso. No hacer lo que tengo que hacer es peligroso. Le puede pasar a cualquier persona que no es responsable en el mundo, pero mucho más a usted y a mí, que somos hijos de Dios y que hemos asumido una responsabilidad con Dios desde el día que Él nos abrió los ojos. Tenemos una responsabilidad. Él no nos salvó para ponernos ahí en un rincón y que pasen los años. Él nos salvó con un propósito. Porque si no hubiera salvado a otro, pero te salvó a vos, te abrió los ojos a vos, te hizo nacer de nuevo y dice que Él preparó obras de antemano para que vos camines en esas obras. Es decir, no hay cristiano que esté exento
de servir a Dios. Pasa que venimos mucho con la mente católica romana, que pensamos que esto es ir a la misa. Y los cristianos van a la misa, falta algunos cristianos, falta que se persignen al entrar, termina la reunión y se van a su casa, como si, bueno, el problema sea de los demás. No, mi hermano, si estás acá es porque Dios te llamó para servir a Dios. Sea en la intercesión, sea en la oración, sea en el servicio, sea en lo que sea, Dios te ha llamado y tienes que aceptar la responsabilidad. Dios no llama a gente para tenerla en un galpón sin hacer nada, no te va a acomodar allí en la piecita del fondo. Él te ha llamado para que le sirvas. Y muchos tienen que despertar a esto. Entonces, muchas veces en la vida vamos a luchar con la pereza, porque ese es el gran problema. La pereza es un pecado y es nuestra responsabilidad luchar contra las obras de la carne. Es por eso que el apóstol dice, hagan morir pues las obras de la carne. Hagan morir eso, porque si no lo hacen morir, eso los va a traicionar y los va a matar. A David le pasó eso, el ocio lo terminó destruyendo. El no hacer lo que tenía que hacer lo terminó destruyendo. Si tengo que estar en un encuentro como en el de esta tarde, tengo que estar en un encuentro, mi hermano. Esto no es optativo si fuiste llamado, si eres parte de la iglesia. Fuiste llamado a un encuentro de varones. No es, bueno, yo voy, no, que hoy estoy cansado. Eso no existe entre nosotros. Existe en los que no tienen conciencia o no cobran conciencia del evangelio. Eso puede existir en los que no han sido convertidos o abiertos sus ojos, pero si eres un creyente salvo, si el Señor te ha llamado, tienes una responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Si tengo que congregarme, no me puedo ir al parque a tomar mate. Tenemos responsabilidades de congregarnos, de ir a un encuentro, de orar. Tenemos mucha responsabilidad como hijos de Dios. Claro que sí vamos a luchar contra la carne, pero mi hermano, esto es una lucha, una guerra constante toda la vida mientras estemos en la tierra. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de luchar contra la pereza? Siendo responsable de nuestros deberes. Expresar y refinar en nosotros ese rasgo de carácter de Cristo, que es la responsabilidad. Por eso estamos trabajando en los encuentros de varones, rasgos de carácter, cosas que tal vez no aprendimos de nuestros padres cuando éramos chiquitos, pero que los tenemos que aprender tarde o temprano, porque es nuestra responsabilidad. El Señor no hace responsable a tus padres, te hace responsable a vos. Él dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Eso significa que te hace responsable de volverte responsable, de trabajar los rasgos de carácter, porque ¿qué es expresar la imagen de Cristo? Expresar el carácter de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y detrás de esa responsabilidad hay una seguridad para nuestras almas. Se ve que estos problemas vienen de hace 2000 años, porque mire lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:13. Se lo dice a las mujeres, pero también corre para los hombres. Dice, y también aprenden a ser ociosas, hablando de las mujeres de aquellos días, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y así también algunos varones, porque esto no tiene distinción, la carne no tiene distinción, opera en el hombre y en la mujer. Usted no sabe, pastor, lo que me dijo la hermana Juana. ¿Y qué hacías a las 3 de la tarde tomando mate en la casa de doña Juana? Ociosa u ocioso. Y ahí es el caldo de cultivo para hablar lo que no hay que hablar, para decir lo que no hay que decir, para hacer lo que no hay que hacer. ¿Se da cuenta que muchas veces nosotros nos vamos a meter en la boca del lobo? Cuando teníamos una responsabilidad, ese fue el problema. Ahí comenzó la caída de David. Tenía que ir a la guerra, pero dijo, no, como soy el más, me voy a quedar que vayan a pelear los otros. Entonces muchos de nuestros pecados son cuando estamos con personas incorrectas. Mire, yo veo una idolatría de las personas en cuanto a las relaciones interpersonales. La gente le da prioridad a las relaciones interpersonales más que a su relación con Dios. Hay gente que trabaja para ser amigos y llevarse bien con la gente, pero no trabaja para llevarse bien con Dios. Una vez un amigo así me escribió, no hay nada más importante que los vínculos. Yo le dije, sí, hay algo más importante que los vínculos.
es tu comunión con Dios. Después hablamos de los vínculos, pero es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. No va al revés. Entonces primero, por eso yo tengo que ver quiénes son mis amistades, con quiénes me junto, con quiénes hablo. Y si alguien no se quiere juntar con vos, ponete a pensar por qué. O hablas de más o sos santo que incomodás a los otros, pero tenés que ver por qué hay veces que hay personas que no quieren estar con nosotros. Muchas veces porque hablamos de más, porque tenemos conductas extrañas, porque nos comportamos de forma indecorosa y somos de tropiezo para otros. Todo eso es como nosotros nos tenemos que revisar, porque es mandamiento del Señor revisar nuestras vidas. Lugares incorrectos, horarios incorrectos, personas incorrectas, todo eso es caldo de cultivo para el pecado. Y por estar con cierta gente, dejamos de estar con el Señor. Póngase a pensar y va a ver que muchas veces pasa eso. Entonces, mi hermano, congregarse es una responsabilidad. No importa si hace frío, si cae nieve. Si es congregación, es congregación. Es responsabilidad. Por supuesto que hay fuerza mayor. Hay situaciones donde uno no puede congregarse. Pero pudiendo congregarme y no me congrego, ahí está el problema. Pudiendo ir a la guerra con los amonitas y me quedé en la terraza, ahí apareció la mujer bañándose en la otra terraza. Y muchos de los pecados vienen por eso. Entonces la pereza, mi hermano, sí es un pecado. Algunos piensan que es la pereza. No, la pereza es pecado. Vamos a Proverbios 22:13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Eso es un proverbio que hace referencia a uno que pone excusas, porque el león está afuera, me va a matar el león, así que mejor ni salgo, me quedo en mi casa. Cambia el león por el frío. No voy a salir ahora porque me voy a resfriar. Ahora, cuando tienen un casamiento, se aguantan el frío, se aguantan a los que fuman, se aguantan a todo el mundo. Ahora, hace frío y si me voy a congregar, no voy a hacer cosa que me resfríe. Pongo ese ejemplo y usted llévelo a todo lo demás. Responsabilidades con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con todas las responsabilidades que tenemos. Porque no estoy hablando solamente del congregarse. Hablo del congregarse porque nos afecta a todos nosotros. Proverbio 26:16 dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Porque mire, mi hermano, cuando nos agarra la pereza, tenemos todas las excusas para decirle al patrón, al pastor, ¿por qué no podemos ir a trabajar? Es como que fluye, ¿no? Y no sabe lo que me pasó, y pasa esto, y en mi casa, y ahí se te viene todo a la mente. Para poner todas las excusas. Entonces, ya el proverbio te dice, a un perezoso no le vas a ganar nunca. Siempre tiene la excusa perfecta para no hacer lo que tiene que hacer. Los perezosos siempre van a encontrar la excusa perfecta. Pero pueden engañar al patrón, pueden engañar al pastor, pueden engañar a los hermanos, pero hay algo que no pueden engañar y es al mundo espiritual. El mundo espiritual sabe cuando somos perezosos. Cuando somos flojos y ociosos, el mundo espiritual lo sabe. Y todo el mundo espiritual opera para ver si te puede hacer caer en esa situación. Mire, la pereza, dice la Biblia, empobrece. Mire la vida de David, de tenerlo todo a perder casi todo por perezoso. Proverbio 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mire usted el peligro de la pereza, el peligro de no ser responsables, el peligro de siempre estar poniendo excusas. Mi hermano, esto es consejo, simplemente consejo, es un día de consejo, un día de proverbio para prestar atención y que nos podamos librar de muchas caídas o de pozos que pueden estar preparados, porque las tinieblas preparan la zancadilla cuando vos estás durmiendo. Y cuando no haces lo que tenés que hacer, corremos el riesgo de que estas cosas pasen en nuestras vidas. Fíjese, Proverbio 24, el perezoso no ara por causa del invierno, pero después dice, pedirá pues en la siega y no hallará. Muchas de nuestras necesidades, y esto que lo tenemos que revisar, mi hermano, muchas de nuestras falencias, carencias, necesidades que hoy estamos pasando son el resultado de nuestras
perezas o de nuestra ociosidad pasada. De veces que tuvimos que hacer y no hicimos. De veces que teníamos que responder, obedecer, ser responsable y no lo hicimos. Hoy podemos estar sufriendo esas carencias. Pastor, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse, cambiar el chip y darle para adelante. Tampoco le demos tanta vuelta, porque esto simplemente es consejo para que podamos por la palabra. La palabra es un escáner. Ya incluso no tenemos que ser ociosos en el oír la palabra, porque nos podemos volver ociosos al oír la palabra. No, yo siempre quiero que me digan algo lindo, algo que me haga reír, que me haga sentir bien. No, la palabra viene para incomodarte. El otro día fui al dentista, me sacaron una radiografía. Yo sé que la radiografía es nociva, pero mi hermano, por causa de la salud de una pieza dental, tenemos que soportar a veces una radiografía para que no se nos pudra una muela. Entonces, mi hermano, acepte los rayos X y dígale: Señor, gracias por la palabra. Empiece a ahorrar a los que predican el evangelio. Mira, hay cosas que vamos a tener que reflotar, que uno las da como sentadas, pero parece que se olvidan con el tiempo. Dice la palabra: los que predican, los que trabajan en enseñar la palabra, sean tenidos de doble honra. Entonces tenemos que reflotar, porque muchas veces esa ociosidad de no valorar, de no respetar, de no honrar a los que predican, y se están levantando predicadores entre ustedes. No solamente lo digo por mi esposa y por mí, por todos los que Dios va a levantar de entre ustedes, ancianos, predicadores del evangelio. Van a llegar un día a predicar y se van a dar cuenta de lo importante que es el ánimo, la honra, el gozo, el reconocer y tantas cosas que tenemos que aprender en medio nuestro, porque el ánimo es importante. Mire, mi hermano, recuerde lo que hemos dicho en otras oportunidades. El orgullo es la plataforma de todo pecado. Comienza por el orgullo. Y sobre el orgullo se yerguen todos los demás pecados. ¿Qué le pasa a David? David se volvió perezoso. El pecado superficial es la pereza, pero ¿qué había abajo? El orgullo. Yo soy el rey, yo gané todas las batallas, Dios ha hecho pacto conmigo, ¿quién me puede decir algo? Ahí como se enaltece. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo ya en el Nuevo Testamento te dice: para que no me enaltezcan las revelaciones, el Señor me está haciendo pasar por una situación incómoda. Y acá quiero decirte algo, iglesia: para los hijos de Dios no hay sufrimiento en vano. Todo sufrimiento por el que pasamos nosotros tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre celestial. Porque tenemos un Padre que no es ocioso, que tiene sus ojos sobre nuestras vidas y sabe dónde tiene que apretar la clavija para que vos no te pierdas. El problema es cuando viene el sufrimiento y te resentís con Dios, te resentís con los pastores, con los hermanos, con el mundo, y el resentimiento, mi hermano, genera una raíz de amargura que te deja bloqueado para todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que entienda lo que dice el apóstol Pablo: nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, tu problema no son personas. A ver si puedes entender esto. Tu problema no es tu hijo, tu papá, tu marido, tu mujer, tu primo, tu cuñado, tu nuera, tu yerno. No son ellos. No es el gobierno. Nuestros problemas no son personas. Son nuestra forma de pensar. Es cómo pensamos, es cómo entendemos y cómo concebimos la vida. David se volvió perezoso, así que si te empieza a ir bien, no te relajes. El otro problema que dijo Matthew Henry es el ojo errante. Voy a tocar solamente 2 de los 3. El ojo errante fue un problema de David, y nosotros también aprendemos que tener un ojo errante es la puerta para la mayoría de los pecados sexuales. ¿Qué es tener un ojo errante? Ojos que miran para todos lados, ojos que no son controlados. Ese fue el problema de David. Había una mujer desnuda bañándose en una terraza contigua y él, en vez de hacer lo que tuvo que hacer, se quedó mirando. Empezó a mirar lo que no tenía que mirar. Y el ojo errante, vuelvo a repetir, es la puerta para la mayoría de los pecados sexuales. Vamos a leer Proverbio 4:25. Ahí dando consejos, Salomón a los varones sobre todo, pero alcanza también a las damas,
hablando del tema de los ojos. Fíjese lo que dice. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Está hablando de la mujer extraña, pero aplica también al varón extraño. Aplica a las mujeres y a los varones. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón. No te está diciendo solamente no mires pornografía. Te dice, no codicies, aunque tengas los ojos cerrados, su hermosura en tu corazón. Porque algunos no ven cosas feas, pero se hacen la fiesta en el corazón. Todo pasa por los pensamientos y por las emociones internas. Por eso afecta también a las mujeres. Comúnmente las mujeres no son de caer en los pecados de pornografía, pero sí se ven unas novelas románticas que se hacen todos los pensamientos de pasión de gavilanes. Y ya ves cómo aparece el mechudo con el sombrero musculoso. Claro, no es lo mismo que los hombres, pero ¿sabe qué? Es lo mismo. No codicies en tu corazón su hermosura, ni ella te prenda con sus ojos. Estas son cosas que las tenemos que hablar en estos tiempos, porque con la inmoralidad que hay, no vamos a andar con tabúes nosotros a la hora de predicar el evangelio. Hermano, ojo cómo vemos, cómo miramos, cómo nos miramos entre nosotros, cómo el varón mira a una dama de la congregación. Dice que hay poder de prender con los ojos. Hay damas que prenden con los ojos y hay varones que prenden con los ojos. Son los ojos lujuriosos, los ojos que no están mirando con santidad. Son ojos que están mirando con lujuria. Eso es peligroso. Eso es lo que está diciendo aquí Proverbio. Ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Mire qué tremendo. ¿Cómo caza una mujer o viceversa un alma? Y ya está, se clavó el deseo y el sentimiento ilícito por una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. Y ya empieza ahí un sentimiento que empieza chiquitito, pero cada vez más seguido, y se transforma en algo que hay personas que llegaron a dejar su esposa y su esposo por esa otra persona. Mire dónde comienzan los adulterios, mire dónde comienzan los pecados sexuales. Comienzan allí donde fuimos ociosos, donde no controlamos los ojos, donde tuvimos ojos errantes. Cuenta el doctor James Dobson que le hizo una entrevista a un hombre que lo iban a un asesino serial en los Estados Unidos. Le hizo una entrevista, le preguntó el doctor Dobson, un creyente, ¿dónde había comenzado? Todo comenzó con una revista pornográfica. Por eso es tan acertado el Señor en decirnos todas estas cosas. Y después dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? En otras palabras, mi hermano, ¿pecaremos sin que vengan las consecuencias? ¿Seremos desordenados y ociosos sin que cosechemos el resultado de nuestro ocio? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es aquel que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Y David, bien que lo sabe, porque él no quedó impune al tocar la mujer de su prójimo. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Mire, mi hermano, las características de los ojos, y tenemos que conocer cómo funcionamos los seres humanos. Los ojos no se llenan nunca, no se sacian nunca. Esa es característica de los ojos del ser humano. Vamos a Proverbio 27:20. Mire lo que dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. No crea que usted se va a satisfacer y usted un día va a decir, listo, ya está, me llené de pecado, ya no quiero. Si me lleno, después ya no voy a querer más. No, es un barril sin fondo. Los ojos de los hombres no se llenan, dice la Biblia. Esto es para que sepamos cómo funcionamos como seres humanos. Porque estas son las cosas que el diablo y los demonios saben y los cristianos a veces las ignoran. Y es más, Jesucristo dijo, no hace falta que lo hagas, ya con que lo pienses en tu corazón. Estamos hablando de la naturaleza del pecado, por eso estamos hablando de estas cosas. Ya nos vamos a meter enseguida a conocer un poquito más de la naturaleza del pecado, porque tenemos un peligro muy grave nosotros, es que todavía no cobramos dimensión de lo que es el pecado. Como nos dijeron que el Señor ya nos perdonó todos los pecados, que ya tenemos su gracia y nacimos de nuevo, se preocupan algunos creyentes sobre el pecado. No, eso debe ser algo que experimentan los impíos. No, mi hermano, usted y yo lidiamos con el pecado y vamos a lidiar con el pecado todos los días de nuestra vida. Aunque estemos regenerados y aunque ya estemos salvos,
es una situación que vamos a vivir siempre. David había pecado, había hecho lo que quería, ya leímos lo que hizo David. Vamos a ir a 2 de Samuel 12, ya estamos en el capítulo 12, y vamos a leer la exhortación que el profeta Natán hace con David. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste con espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por misericordia de Dios no murió David, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire, mi hermano, pasó alrededor de 1 año entre ese pecado que él cometió tan aberrante y el profeta Natán que vino a hablar con David. 1 año. Durante 1 año él había tenido seguramente algo de culpa, pero como era el rey, como su corazón había estado ocioso y se había endurecido, y no se arrepintió. Yo creo que no lo mata porque en el momento que el profeta Natán lo confronta con su pecado, automáticamente cae en sí y se arrepiente. Y yo creo que por eso es que David no se muere. Pero fíjese que tenemos un testimonio en la Biblia de lo que pasó en ese momento. En ese momento que Natán confronta a David, es que David escribe el Salmo 51. Y lo vamos a leer un pedacito para que veamos el corazón de David en esos momentos, en esos días. ¿Se acuerda que dijimos que los salmos nos revelan el corazón de estas situaciones de David? Dice el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es la frase clave que vamos a trabajar luego. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esa puede ser la realidad de nosotros. Nos vamos secando. Mire lo que dice a continuación: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice que mientras él se calló, no habló, no confesó, sus huesos se comenzaron a secar. Eso pasa con nosotros cuando no confesamos el pecado. Es tan alta a veces la insensibilidad frente al pecado, porque los pecados se van sumando. Una palabra grosera acá, una mirada obscena por allá,
una reacción orgullosa por otro lado y no pedimos perdón. Como somos insensibles, creemos que no es tan importante pedir perdón por un mal pensamiento que se cruzó por 3 segundos. Sin embargo, cuando empecemos a tomar conciencia de lo que es el pecado, apenas pasa un mínimo pensamiento, nos volveremos al Señor en arrepentimiento confesando nuestro pecado. Hermanos, está insensible la iglesia en todo lugar. Voy a hablar incluyéndonos a todos porque somos un cuerpo en todo el mundo. Los cristianos estamos insensibles en el mundo. Muchos no estamos escuchando la voz de Dios. Muchos estamos permitiendo pecado en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y eso es porque la insensibilidad, la dureza de corazón va llenando nuestros corazones cuando no recibimos la palabra a tiempo, no le damos el peso a la palabra, la tomamos como una sugerencia del pastor, la tomamos como, no leemos la Biblia, ya no oramos, no adoramos en la intimidad, y ahí donde el corazón se vuelve como una piedra, claro. Después insulto y no me molesta el espíritu, no me dice nada el espíritu. Esa es la situación de la iglesia. Y como resultado, ¿qué aparecen? Las herejías, las tantas cosas que hoy se dicen por todos lados. Todos esos resultados, una obra de la carne, de corazones endurecidos, que alguna vez tal vez estuvieron sensibles, pero que luego se endurecieron. Entonces, 3 cosas que aprendemos de esto. Primero, que el corazón de David se arrepintió en el momento que fue confrontado. Segundo, el pecado es remitido, pero las consecuencias son inevitables. El pecado siempre tiene consecuencias. Lamentablemente es así. Me gustaría predicar y decir que no, pero es así. Fíjese, le dijo, no morirás, pero las consecuencias van a estar en tu vida. Y tercero, David es el que decreta su propia sentencia. Fíjese la sabiduría de Dios. Mandó el profeta Natán con una parábola de la corderita, de uno que era rico. ¿Todo para qué? Para que él con su propia boca se declarara culpable. No vino Dios a decirle, eres culpable. No, él mismo dijo, el que se comporta así es culpable. Ese hombre eres tú. Y el Señor aplicó con David un principio que luego Jesús, 1000 años más tarde, le iba a estar enseñando a sus discípulos. Vamos a Mateo 7:2. Fíjese lo que dice, porque con el juicio con el que juzgas, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os serás medido. Yo me gozo por la sabiduría de nuestro Dios. ¿Cómo hace Dios con nosotros? ¿Cómo trabaja Dios con nosotros? Su sabiduría es para que Él sea alabado todos los días de nuestra vida. Y este salmo nos introduce en el tema de hoy. La clave del salmo de David es, en pecado me concibió mi madre. Dijimos que íbamos a cerrar la palabra con eso. En pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5 es lo que va a darnos la plataforma para meternos en esto que es la naturaleza del pecado. Amados, la naturaleza o el problema que tiene el hombre natural e incluso los hijos de Dios es que nosotros no tomamos conciencia de la pecaminosidad del pecado. La pecaminosidad del pecado. No tomamos conciencia. A veces pensamos, y es por eso tanta falta de santidad entre los santos, entre los creyentes. No entendemos la pecaminosidad del pecado. Mi hermano, ya sabemos y lo hemos hablado, pero lo vamos a seguir trabajando en nuestras vidas hasta que esto sea de memoria. Cada uno de nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Hayamos pecado o no? Usted nació con una naturaleza pecaminosa. Y usted que conoció al Señor, le fue sacada de su espíritu y de su alma, pero todavía tenemos en nuestros cuerpos de carne una naturaleza pecaminosa con la que vamos a lidiar todos los días mientras estemos en esta tierra. Entonces, yo no hablo de pecados, sino que quiero hablar de una naturaleza que nos lleva a pecar. Eso es lo que le dice David al Señor. En pecado me concibió mi madre. En otras palabras, lo que le está diciendo, Señor, yo he pecado, me arrepiento, sé que hice mal, pero es que dice lo mismo que Pablo. Veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Dice exactamente lo mismo que el apóstol Pablo. Vamos a leer para entender un poquito más la naturaleza del pecado. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la realidad de la naturaleza del pecado. El pecado, no hace falta que usted peque para ser pecador. Puede haber una persona, no existe, pero hipotéticamente, si hubiera un cristiano o un hombre que nunca pecó, es un pecador.
Dice, ¿por qué? Porque tiene la naturaleza de pecado. Para Dios es un pecador. O sea, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y yo tengo que entender la naturaleza, porque si no entiendo cómo funciona, yo nunca voy a tener victoria sobre el pecado. Y es aquí donde la iglesia tiene que cobrar una dimensión de lo que pasó en el Edén. Tenemos que entender qué pasó en el Edén. Yo sé que todos hemos leído el Génesis, hemos tenido cursos de entrenamiento, hemos hablado, pero ¿cuál es el objetivo de todo eso? Que cobremos dimensión de lo malo que es el pecado y del efecto del pecado en la raza humana. Solo esto puede hacer que la cruz tome relevancia en nuestras vidas. ¿Sabe por qué la gente no respeta y no valora la cruz? Porque todavía no entiende el poder de la enfermedad. O sea, yo no voy a valorar el tratamiento que me dan si no entiendo la dimensión de la enfermedad que tengo. Entonces, bueno, es Jesús, sí, es la iglesia, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, yo le pido al Señor, y tenemos un cristianismo así muy blandengue. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos cómo la naturaleza pecaminosa ingresó al hombre y lo que hizo en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Entonces quiero compartirte 3 columnas que van a ser el fundamento y la base de todo lo que vamos a seguir viendo en los próximos meses y años. De acá se desprende toda nuestra teología. Entender primero la santidad de Dios. Yo necesito entender lo santo que es Dios, porque si yo no entiendo lo santo que es Dios, nunca voy a entender el pecado que tengo. Entonces, 3 columnas que vamos a ir trabajando indistintamente: la santidad de Dios, el pecado del hombre y la cruz. Nunca vamos a valorar la cruz si no entendemos la dimensión del pecado. Por eso podemos hablar mucho de la cruz, pero si no entendemos para qué sirve el remedio de la cruz, no la vamos a valorar. Entonces, conocer la santidad de Dios nos va a poder dar una vislumbre de nuestra corrupción, y solo entonces podremos entender y valorar la gracia. Punto número 1, vamos a hacer un bosquejito, no vamos a estudiar en profundidad todos los 3 puntos, porque no se puede en un solo día. Pero vamos a mencionar por lo menos la primera columna, la santidad de Dios. Después nos iremos a ir metiendo de una manera mucho más profunda. Pero lo primero que usted tiene que saber es cómo es Dios respecto al pecado. ¿Cómo es esto de la santidad de Dios? Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esa fracción del versículo nos muestra cómo es Dios. Dios no tolera el mal. Dios no tolera el pecado, ni siquiera por un segundo. Nosotros nos pensamos, yo he escuchado así, no, bueno, pero Dios ve el pecado de todo el mundo y no se espanta. La Biblia dice otra cosa. Dios no puede mirar el pecado. Dios no puede ver el pecado. A diferencia de nosotros, que tenemos que acostumbrarnos a ver el pecado. Usted, yo el suyo, y usted el mío, porque si no, no nos podríamos tolerar. Pero nosotros no somos como Dios. Dios no es como nosotros. Dios no puede ver el pecado. Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Dios no puede tolerar ni un segundo mirar el pecado. ¿Por qué? Porque su reacción hacia el pecado directamente es juicio. Si usted lleva un pecado delante del trono de Dios, lo primero que hace, sale del trono de Dios, es fuego consumidor para destruir el pecado. Dios destruye el pecado. Por eso es que Dios a muchos no se les puede presentar. Hay cristianos que dicen, ¿por qué Dios no me habla? ¿Qué pecado? ¿Por qué Dios no viene a nuestra iglesia? Porque hay pecado. Porque Dios no puede estar en medio del pecado. Dios no puede ver el pecado. Y esto le da sentido a que Dios en su trono tiene querubines protectores. ¿O no leyó usted que la Biblia dice que hay querubines protectores que protegen la santidad de Dios? ¿Para qué habría querubines protectores? Que protegen seres vivientes protegiendo la santidad de Dios. Para que nada que sea pecado se arrime siquiera delante del trono de Dios. Dios no puede mirar el pecado, y lo acabamos de leer en Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nada corrupto nunca jamás puede llegar a los ojos de Dios. Por eso dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dios no es santo, Dios es 3 veces santo. Cuando la Biblia dice las cosas 3 veces es porque es el sumum, es lo máximo. Usted puede ser santo,
pero Dios es 3 veces santo. Pero Dios nos santificó, sí, pero Dios no puede ver el pecado. ¿Logra ver un poquito de lo que es Dios, de la santidad de Dios? Bueno, pero Dios sabe que yo soy así. No, hermano, Dios no quiere saber nada con nosotros cuando somos así. Dios busca que nosotros nos santifiquemos, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y las veces que usted vio un avivamiento en alguna parte del mundo, una manifestación de Dios, fue porque hubieron hombres y mujeres que se tomaron meses y años orando, limpiando sus corazones, confesando su falta, preparando lo que la Biblia le llama una habitación, que es lo que decía el salmista, una habitación para que Él pueda morar. ¿Puede morar en nosotros? Claro que sí, claro. Somos templo del Espíritu Santo, pero que Él lo quiera llenar. Vamos a la segunda columna. Dije que iba a mencionar la estructura, no nos vamos a meter en toda la profundidad. Pero vamos a la segunda columna, que es el pecado del hombre. ¿Qué hizo el pecado en el hombre? ¿Qué nos pasó cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que no debían comer? Y el pecado llegó al núcleo del ser humano, se nos metió adentro, lo corrompió desde adentro, se metió al ADN del ser humano. Llegó hasta lo más profundo de nuestro ser, es como una manzana podrida, pero desde adentro. Yo que hay veces que las manzanas se pudren en una parte, no, esto se pudrió en la parte de adentro, la semilla, el núcleo. Empezó a llenar todo el ser humano con el pecado. Es difícil encontrar un hombre que tenga una dimensión de la caída y la muerte que ocasionó el pecado en el hombre. Lo que estoy tratando de hacer es que usted y yo tengamos una dimensión de lo que es la santidad de Dios, para que luego juntos podamos tener una dimensión de la necesidad de la cruz. Es por eso que tenemos que conocer la santidad de Dios. Ahora, para entender el pecado necesito tener una comprensión de lo que es la santidad de Dios. Mire, algunos teólogos le llaman el pecado original. Yo prefiero no llamarle pecado original porque confunde. Cuando usted escuche por ahí algunos que hablan del pecado original, ¿a qué se están refiriendo? Si son teólogos normales, se están refiriendo a la naturaleza pecaminosa. Hay otros movimientos como el católico que hablan del pecado original como el primer pecado. No, se comió la manzanita, ese es el primer pecado original. Eso no es el pecado original, eso es una herejía. Cuando nosotros hablamos del pecado original, estamos hablando de la naturaleza del pecado base, del pecado plataforma que hace que nos volvamos pecadores. Yo quiero hacer esta afirmación para que entendamos y no usemos la palabra pecado original, usemos la palabra pecado sin ese. ¿Se acuerdan cuando predicamos el pecado y los pecados? El pecado es la naturaleza que nos lleva a cometer los pecados con ese. Entonces usemos hombre o viejo hombre, también está bueno usar esa frase, viejo hombre, la naturaleza caída, la ley del pecado y de la muerte, Pablo lo llama de esa manera. Son todo lo mismo, nada más que para que no hagamos confusiones, sigamos como ya nosotros lo enseñamos. El pecado, cuando leamos el pecado, estamos hablando de la naturaleza. Cuando hablamos de los pecados, son todas las cositas malas que hacemos todos los días. ¿Se entiende? La Biblia, como ya le dije, le llama viejo hombre o vieja naturaleza. El pecado no solo desconectó al hombre del Creador, sino que lo corrompió desde la médula. Por eso es que la palabra dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Como el pecado nos corrompió desde el ADN, desde la médula, la palabra es lo que trae sanidad. La palabra es la que viene como medicina para que nosotros podamos sobrevivir a esa caída y a esa muerte que nos provocó el pecado. Romanos 3:10 nos muestra cómo quedó el hombre. Esto es maravilloso porque esto nos muestra cómo quedó el hombre luego del pecado. Presta atención. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así quedó la raza humana luego del pecado. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Es decir, nadie entienda. No hay un ser humano que pueda entender a Dios luego del pecado. No hay quien busque a Dios. Cada uno de estos puntos son fundamentales para entender nuestra naturaleza. Los hombres no buscan a Dios. No hay tal cosa como, yo busqué a Dios y Dios me salvó. No existe. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano.
No, pero yo tengo un tío que no es cristiano, no conoce a Dios, pero no sabe lo bueno que es. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Le falta sí, que conozca a Cristo y tiene todo. Mentira. No hemos leído la Biblia. No existe nadie que haga el bien. Esa es la condición del ser humano luego del pecado. Y aquí tenemos que recordar lo que dijimos recién. Pecamos porque somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Es una naturaleza que se metió en nosotros. Es decir, es una naturaleza que cautiva al hombre. Por eso dice en la carta a los Efesios, ¿no?, que Él llevó cautiva la cautividad. Cuando el hombre pecó, cuando los hombres pecamos por causa del primer Adán, fuimos llevados cautivos por la cautividad. Fuimos cautivados por el pecado. Así que, mi hermano, cuando nosotros vemos al mundo religioso y vemos a la gente que va a las iglesias, presta atención porque pueden haber de estos cristianos dentro nuestro, sí. No hay búsqueda de Dios en el ser humano, aunque sea religioso, aunque todas las religiones estén llenas de gente. El ser humano no busca a Dios. ¿Va captando la dimensión del pecado? Este es el daño que hizo el pecado. El hombre no busca a Dios. Mire, y para aclararlo lo voy a decir de esta manera. Ser de una religión no significa buscar a Dios. Querer ser evangélico no significa buscar a Dios. Preste atención, pare todas sus antenas en estos minutos. El ser humano no busca ni puede buscar a Dios, solamente busca paz mental. Por eso las iglesias están llenas muchas veces de gente que busca paz mental, y de gente que busca el alivio de la culpa, de gente que busca el significado y el valor de sus vidas, pero que huyen de Dios aún estando dentro de las iglesias. Hay personas que están en las iglesias, que se congregan, pero que huyen de Dios. ¿Cómo sé? Que hay gente que no ora nunca. Porque hay gente que no busca tener comunión con Dios. Pero sí viene a las iglesias porque recibe una palabra. Porque es costumbre, porque es cultural. Porque cuando yo era chiquitito me llevaban a la iglesia. ¿Sabe la cantidad de gente que hay en las congregaciones de esta característica? Gente que huye de Dios. Si usted quiere... Mire, ¿cómo yo demostraría que no huyo de Dios si estoy en una iglesia? Porque le estaría diciendo a todo el mundo que me ayude a ser mejor. Si usted me puede decir cuál es mi pecado, me va a hacer un favor. Ahora, cuando yo estoy en una iglesia y no quiero que nadie me diga nada, es porque yo estoy huyendo de Dios. ¿Es duro? Sí, es duro, pero es una realidad que pasa con los hombres y mujeres dentro de lo que llamamos los ambientes cristianos, porque no podemos decir que son la iglesia. La iglesia solamente está compuesta por hombres que han sido nacidos de nuevo. El reino de Dios está compuesto por personas que han abierto sus ojos por la obra del Espíritu Santo y que van caminando en una vida de santificación. Entonces, yo llamo a la iglesia y llamo a los santos a que no le digamos cristiano a cualquiera. Y empiece por usted. En algún momento tenemos que tomar la palabra que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos y que tienen las personas en las iglesias es creer que somos cristianos y no serlo. ¿Cómo sé? Hay una sola manera. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los van a conocer. ¿Cómo sé que realmente soy un hijo de Dios? Porque pasé por la puerta angosta. ¿Qué dijo Jesús? Que hay una puerta angosta y un camino angosto. Hay algunos que dicen que pasaron por la puerta angosta, pero van por el camino ancho. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Ahora, si yo creo que pasé por la puerta estrecha o por la puerta chiquita y ando por un camino ancho, lo más probable es que sí, yo puedo desviarme, puedo tener un tiempo ahí de medio de debilidad, eso le puede pasar a cualquier creyente. Lo que yo no puedo es toda una vida caminar por el camino ancho. Si una persona va por el camino ancho, dice que entró por la puerta angosta, pero su camino siempre es ancho, hay que orar para que esa persona sean abiertos sus ojos y nazca de nuevo. Yo creo que las iglesias tenemos que empezar a revisarnos. Personalmente, cada uno de nosotros. Pero las iglesias nos tenemos que empezar a revisar. Creo que es un acto de humillación, porque no podemos nosotros creer que entramos por la puerta estrecha y vamos por un camino ancho. Eso es lo que le gusta a la mayoría. En realidad,
el diseño de Dios es puerta chiquita, camino estrecho. Esa es la vida en Cristo. No vaya a ser cosa que me la haya creído y haya creído porque alguna vez me dijeron que porque hice la confesión de fe, ya soy un cristiano. ¿Cómo es el camino por el que estás andando? ¿Vas tirando serpentina? Es re fácil ser cristiano, ¿eh? Es re fácil. ¿Quién le dijo eso? El Señor dijo, si a mí me han perseguido, ustedes los van a perseguir. Va a ser muy incómodo el camino angosto. Va a ser, por eso muchos a veces se desvían y van quedando en el camino y se debilitan, pero mi hermano, si entraste por la puerta angosta y vas por el camino angosto, alguna vez que te desviaste vas a volver. Solamente asegúrate que pasaste por la puerta correcta. Pero el hombre tiende a huir de Dios. Como en el Edén. ¿Qué hizo Adán en el Edén? Pecó, apareció Dios y estaba escondido atrás de un yuyo. ¿Dónde estás, Adán? Tengo miedo. No quiero saber nada. Esa es una actitud de una persona que tiene pecado en el corazón. Cuando no queremos enfrentar a Dios, cuando no queremos ver el corazón, cuando no queremos ver cómo es por dentro lo que tenemos, es porque hay pecado y estamos endureciendo nuestro corazón. Sálgase de allí, mi hermano. Sálgase de allí porque de esto depende tu eternidad. El hombre en estado natural es enemigo de Dios. Es por eso que Jesús dijo esto, que si no naces de nuevo no puedes entrar ni puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y se espera que usted reconozca que haya pasado por un nuevo nacimiento. ¿Cómo sé que pasé por el nuevo nacimiento? Porque puedo caminar por el camino estrecho. No 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estoy determinado a vivir por el camino angosto. Quiero caminar por ese camino. Aunque a veces pueda haber estado débil, aunque a veces me saturó, me sufrí, me dolió, y la verdad que me puedo haber deslizado por un momento, pero la persona que pasó por la puerta angosta no tiene otro camino. ¿Entiende? Usted no puede salir de esa puerta angosta y elegir la puerta ancha. No, me voy por la otra, por el otro camino. No, ya lo llamó Dios por esta. No se puede salir de allí. Pero ¿cómo sé que la persona entró por la puerta correcta? Porque aunque se desvió por un breve periodo de tiempo, volvió al camino. Ahora usted va a ver muchos que se van, se desvían y nunca más vuelven. Eso es porque nunca pasó por la puerta angosta, por la puerta que había que entrar. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él te hizo renacer. Él te metió por la puerta estrecha. Él te metió por esa puerta. Dele gracias. Él te metió por la puerta y ahora te dice, camina por el camino angosto. Camina por ese camino. Porque ahora ese camino es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad querer caminar por ese camino. ¿Y cómo lo hago? Buscando que por su gracia Él me sostenga en base a mi comunión con Él. ¿Se puede caminar? Claro que sí. Él dijo, este mandamiento no es demasiado difícil. Si se puede, solamente, primero, asegúrate de que hayas nacido nuevo, pasaste por la puerta correcta. Segundo, que tengas el corazón para buscar a Dios y que no se te endurezca el corazón. Porque el día que se te endurece el corazón, empezás a andar a los tumbos. Y ahí pasa lo que le pasó a David. Mire, mi hermano, David había pasado por la puerta correcta. No estamos hablando ya de la redención. Él había pasado por la gracia como creyendo que un Mesías iba a venir. Por eso él era salvo. Pero ¿qué pasó? Se endureció el corazón. Se desvió. Aunque legalmente, más tarde vendría el Señor, 1000 años más tarde moriría, haría legal la salvación de David. Por eso los que morían no iban directamente a la presencia del Padre, iban al seno de Abraham. Había que esperar que muriera el Mesías para poder ir a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque el pecado no puede entrar a la presencia de Dios.
ni David, después de haber pedido perdón, no habían sido regenerados, no podían entrar a la presencia del Padre, pero habían sido salvos por la fe, en la esperanza del Mesías. Además, por causa del pecado, Dios maldijo la tierra. No solamente que el problema vino sobre el hombre, Dios maldijo la tierra, y es decir, que afectó toda la creación. El cosmos fue afectado por el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque la tierra había sido puesta bajo la autoridad de Adán. Por eso, padres, si ustedes se santifican, sus hijos serán bendecidos y se les hará más fácil. Pero ¿sabe qué pasa? Hay problema. Cuando yo soy corrupto, todo lo que está bajo mi autoridad se corrompe. Todo lo que está bajo una autoridad, si la autoridad se corrompe, todo se corrompe. Hoy, ¿cómo hago para cambiar mi familia? Santifica tu corazón y vuelve a hacer que la presencia de Dios habite en tu vida y en tu casa, para que tus hijos no paguen las consecuencias de nuestros pecados. David pecó, pagaron sus hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos? El mismo problema de Mefiboset. ¿Cómo se soluciona? Tranquilo, hermano, no es demasiado difícil. Simplemente tenemos que santificarnos, buscar al Señor y buscar hacer su voluntad. Limpia tu corazón, saca todo resentimiento, hasta lo más pequeñito. Y lo que no estás viendo, el Espíritu Santo está para eso, para mostrarnos todo pecado que pueda haber en nuestras vidas, mente, corazón, que tenga que salir. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? La bendición que Dios ya te dio se activa si nosotros vivimos en una vida que agrada a Dios. Pero David era genial y maravilloso. ¿Vieron lo que le pasó a David? El pecado destruye. El pecado trae muerte. Por eso los padres pecadores afectan a sus hijos. Lo siento, pero es así. Los padres pecadores afectan a sus hijos. Los padres que no son sabios afectan a sus hijos. Porque fue tu responsabilidad buscar la sabiduría de Dios. Bueno, que mi hijo vaya a la iglesia, yo no voy. Sos un ancla para tu hijo. La tierra había sido sujeta al hombre, es por eso que la tierra recibe maldición. Génesis 3:17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjese, por causa de Adán se maldijo la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todo lo que usted ve, los espinos, las plantas con pinchos, los cardos, todo eso es el resultado del pecado. No existían esos tipos de plantas antes del pecado, antes de la caída del hombre. Ver un búfalo siendo comido por un león, y ahora vemos los documentales, qué tremendo. Todo eso es resultado del pecado. Antes los animales no se comían entre ellos, no habían plantas carnívoras. Mire si no afectó el pecado a la creación. Primero vimos al hombre, cómo afectó al hombre, ahora estamos viendo cómo afectó a la creación. Por eso Romanos 8:21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué hace? Gime a una, mi hermano, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aunque tengamos el adelanto, las primicias del Espíritu, porque eso es lo que se nos ha dado, un adelanto. Ubiquémonos en el Evangelio, ubiquémonos en el tiempo profético de Dios. Estamos viviendo con un adelanto. No es todo esto. Esto no es todo lo que Dios tenía. El adelanto, se te ha dado el Espíritu de Dios como adelanto. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso Pablo decía que el morir es ganancia. Pero hermano, que nos encuentre la muerte habiendo corrido la carrera. Que nos encuentre la muerte por el camino angosto. Entonces, mi hermano, el hombre se distanció de Dios. La creación se distanció del hombre. La creación se distanció de Dios. El hombre se distanció del hombre. Y el hombre se distanció de sí mismo. Y acá vienen todos tus problemas psicológicos y los míos. ¿Sabes de qué estamos hablando, no? Del alcance del pecado. Ya vimos la santidad de Dios, mencionamos la santidad de Dios. Ahora estamos hablando del alcance del pecado. Todo esto hizo el pecado. Es por eso que es inútil seguir los consejos psicológicos modernos de este mundo que dice que no hay que castigar a los niños porque herimos su frágil ego. Y muchas de las cosas que estamos hablando, que usted tiene que entender, si usted tiene un hijo chiquitito, usted tiene que saber lo que acabamos de leer. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron.
todos son enemigos de Dios hasta que Dios les abre los ojos y los regenera. Pero mi hijo chiquitito no sabe nada. Mi hermano, tu hijo llega un momento que tiene que nacer de nuevo. Y una de las cosas que estamos enseñando, no trates a tu hijo como que ya conoce a Dios. Por esto, sí, esas cositas chiquititas que usted ve que son tan hermosas y que nos gustan tanto, déjalos que crezca un poquito más. Te sacan canas verdes si no conocen al Señor. Así que usted, ¿qué tiene que hacer? Y tengo que ser sabio como papá, como mamá. Si Dios ya lo prometió, Él lo va a hacer. No, si usted no camina por el camino angosto, si usted hace todas las cosas al revés, los pecados traen unas consecuencias de maldición sobre nuestros hijos, por más que hayamos sido benditos con toda bendición espiritual. Porque mi hermano, con Dios no se juega. Y si no, pregúntele a David. Y las evidencias de nuestros problemas psicológicos, ¿cuáles son? Me odio a mí mismo. ¿Quién no dijo eso alguna vez, no? Me aborrezco a mí mismo, qué infeliz que soy. Y empezamos con esas palabritas, ¿no? Sepa todo maestro y todo padre que el problema de la autoestima dañada tiene su raíz en el pecado y en el alejamiento del hombre de su creador. Así que si usted se quiere ahorrar plata, si usted tiene daños psicológicos, daños psíquicos, necesita el psicólogo, el terapia y es la autoayuda, no, usted tiene un solo problema. El pecado nos hizo que nosotros no solamente nos alejáramos de Dios, sino que nos enemistamos con nosotros mismos. Por eso no nos queremos, por eso nos aborrecemos, por eso no nos gusta muchas cosas de nosotros. Cuando estamos locos, ahora cuando estamos sanos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, si usted también tiene problemas con usted mismo, no se me haga. Y mientras más problemas tenemos con nosotros mismos, más problemas tenemos con la gente. Y no le voy a cobrar nada por esta clase de psicología espiritual. Mientras más me distancio de Dios, mientras más pecado hay en mi corazón, más problemas voy a tener conmigo mismo y más problemas voy a tener con la gente. Y ni hablar de los problemas que tengo con Dios. El hombre se distanció de Dios, de la creación, de la gente, de sí mismo y de sus labores. Pregúntele a quién le gusta ir a trabajar todos los días, 8, 16 horas, 14 horas, otra vez a trabajar. Y hay que ir porque si no te morís de hambre. Si no trabajamos nos morimos de hambre, ¿sí o no? Usted no me diga que toda la vida va así como los 7 enanos de Blancanieves. Iban contentos a trabajar. Y eso te pasa una vez a la semana, 2 veces al mes, 3. ¿Quién va todos los días contento a trabajar? El problema es que el pecado dañó nuestras labores. ¿O no se lo dijo Dios? Ahora, antes ibas a labrar, ibas a cuidar el huerto. Ahora vas a tener que labrar la tierra con el sudor de tu frente y la tierra no te va a devolver la fuerza, así que te vas a ir desgastando. Y esa es la realidad del ser humano hoy en día, por eso hay tanta bronca en los ambientes laborales. Estoy hablando de un hombre caído, estoy hablando de un hombre alejado de Dios. Por eso cuando encontramos el propósito de Dios, las cosas empiezan a sanar. Cuando descubrimos el propósito de Dios y aparecemos en el lugar correcto, porque ahora tal vez sea el lugar donde tienes que trabajar, es la fábrica donde estás trabajando, pero ahora que has sido renovado por el Señor, entiendes que Dios te puso ahí con un propósito, entonces vas a trabajar con gozo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los mamelucos? Que tu llamamiento no es a ser médico, zapatero, no, Dios te llamó a servir a Dios en ese trabajo. Después cuando ya se termine tu periodo en ese trabajo, tal vez te cambia de trabajo y te lleva a otro lugar. Esas son las únicas personas que están felices con sus labores y su trabajo. Ahora, la mayoría de la gente no ama su trabajo, porque es una maldición trabajar para ser provistos, porque en realidad el que nos provee es Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Nunca dijo, ¿usted lo escuchó? No dice ahí que llegó el viernes y dijo a Adán, menos mal que es viernes. No, él disfrutaba todos los días. Nosotros, al estar caídos, decimos, menos mal que llegó el fin de semana. Observe esto, que la corrupción del pecado, aunque nosotros tenemos las primicias del Espíritu, el pecado sigue siendo un problema para nosotros que hemos creído. Lidiamos con el pecado. Esto es fundamental entenderlo. Porque no es listo, ya no tenemos más problemas. No, si los cristianos bien que pecamos. David dijo y entendió esto, en maldad me concibió mi madre. Es decir, reconocemos una naturaleza pecaminosa en nuestros miembros. ¿Qué es lo que es el pecado? Errar al blanco. Y lo hemos aprendido hace 30 años. Armatía, errar al blanco, no darle al blanco. Tenemos la mira torcida, es decir, ¿vio? Si tuviera usted un rifle y tiene la mira torcida, nunca le va a dar al blanco. Eso es el pecado. Es que no damos en el centro. ¿Qué significa dar en el centro? ¿Cumplir una ley escrita? No. Significa que no glorifica a Dios. Todo lo que yo hago que no glorifica a Dios es pecado, por más que sea correcto lo que estoy haciendo. Por eso dice el apóstol, todo lo que no proviene de fe, ¿qué es lo que es? Pecado. No, pero yo estoy dándole de comer a los padres, pero si lo estás haciendo para que los demás te aplaudan, estás pecando.
No, pero yo quiero ser líder porque quiero que la gente me respete. Estás pecando. ¿Para qué quieres servir a Dios? ¿Para ganar respeto, fama? ¿Porque quiero que los demás me vean? ¿O sirves a Dios porque sabes y reconoces que es tu propósito? Termino con esto. Pecado es todo lo que no glorifica a Dios. Todo lo que no glorifica a Dios, porque fuimos creados primeramente ¿para qué? Para darle gloria. De todas maneras, el pecado, para poder verse con claridad, depende de la santidad de Dios. Necesitamos tener una revelación de la santidad de Dios. Termino con Romanos 7:13. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, está hablando de la ley, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Para mostrar el pecado. ¿Sabe por qué tuvo que venir la ley? Porque no se sabía la dimensión del pecado. Y para que resaltara el pecado en la humanidad, Dios en el monte Sinaí a Moisés le dio la ley, para que pudieran ver lo que estamos viendo hoy por el Espíritu, lo estamos viendo nosotros. Ya lo que es el pecado, yo no sabía que era tan grave. Ahora entiendo el problema del pecado. Ahora entiendo por qué no podemos permitir ni siquiera el más mínimo resentimiento en nuestros corazones hacia un hermano. Porque el Señor no es que lo... Yo he escuchado por años, mire cómo se está abriendo la revelación ahora, pero por años decíamos, el Señor Jesús vino y endureció la ley. No, le corrió el velo. Antes, si vos matabas a tu hermano, era asesinato, era pecado, pero ahora dice, si lo aborreces en tu corazón, lo estás matando. El adulterio era si se acostaba con la mujer ajena, pero si ahora la codicias en tu corazón, ya adulteraste. No endureció la ley, simplemente reveló la profundidad de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios hecho carne y viene a revelarnos que su gloria. Y vimos su gloria entre nosotros. Vimos al unigénito Hijo de Dios. Vimos su gloria. Es Dios revelado a los hombres. Eso es Cristo Jesús. Para eso vino la ley. Pero aquí vamos a terminar porque es imposible ver todo en un solo día. Vamos a continuar en las próximas reuniones. Entender todo esto es lo que nos va a llevar a buscar más la cruz, entender más sobre la cruz. Pero eso va a ser el próximo tema de la semana que viene. Pero no lo quiero dejar sin un adelanto. Quiero terminar leyendo 1 Corintios 15:57. Porque después de hablar de pecado, de maldición, de lo que pasó, de lo que perdió el hombre, de lo que se perdió en la humanidad y en la creación, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Póngase de pie.